Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Nuevamente, hermanos, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de congregarnos en esta tarde y poder adorar su santo nombre, hermanos, conforme al mandamiento que tenemos de parte de Él mismo. Hermano Ezequiel leyó ahorita 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Es un pasaje que explicó bastante bien nuestro hermano Pedro la semana anterior. Hoy solamente tomaremos una pequeña parte de ahí, hermanos, para tomar el tema al que nos queremos referir en este momento. Siempre que hay personas, hermanos, que vienen a los pies de Cristo, hay una gran alegría. No solamente hay alegría en nosotros, lo cual es palpable, porque, bueno, nos emocionamos, cual más, cual menos, cuando alguien decide ser bautizado para el perdón de sus pecados y venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Hay una gran alegría en nosotros. La misma Biblia describe que inclusive cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Por lo tanto, los ángeles, la deidad misma, está en ese proceso de alegría o en ese momento de gozo por causa de la obediencia de una persona que viene en ese momento a ser parte del pueblo de Dios. Pero así como hay, hermanos, una gran alegría en nosotros cuando las personas obedecen el Evangelio, de la misma forma, hermanos, es una gran pena, hay una gran tristeza cuando los cristianos abandonan la fe. Esto es algo que en realidad pasa en la iglesia, hermanos. Y si alguno de nosotros no nos entristecemos por aquellos hermanos que se van, pues en realidad algo no está bien en nosotros. Es algo que creo que debemos reconsiderar, porque, hermanos, pues nos debería hacer sentir mal, sentirnos tristes el hecho de que hermanos abandonen la fe. Pero más que sentir tristeza, hermanos, también debemos pensar qué podemos hacer nosotros como cristianos para que aquellos que están recién convertidos permanezcan en la fe. Hay muchas congregaciones, hermanos, donde el crecimiento numérico es rápido, hay muchas personas que se convierten, pero muy pocas, hermanos, logran que aquellos que están recién convertidos puedan madurar, puedan crecer y se puedan consolidar en el cristianismo. Gracias a Dios por todas aquellas personas que han logrado hacer esto, hermanos. Así que debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo en lo personal? No se fije en mí, no se fije en los hermanos que van a hacer el trabajo de ancianos en la iglesia, sino fijémonos en nosotros mismos, en cada uno de manera personal. ¿Qué puedo hacer yo para lograr que mis nuevos hermanos permanezcan en la fe? Así que hablaremos un poco de eso y tomaremos en especial las palabras que Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, especialmente en la parte central del verso 14, cuando dice que debemos de sostener a los débiles. Sostener a los débiles, hermanos, da aquí la idea de que aquellos que ya estamos dentro de la iglesia, aquellos que tenemos más tiempo dentro de la iglesia, debemos ayudar a aquellos que están débiles. Débiles, hermanos, en el sentido de que están siendo niños en Cristo, que apenas están empezando en su relación con Dios, que hay muchas cosas que tienen que aprender y muchas cosas que tienen que vivir. Si nosotros queremos que estos nuevos cristianos que ahora tenemos entre nosotros permanezcan, una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es el que podamos sostenerlos, podamos ayudarles a ellos a que estén firmes y que su fe no decaiga. Así que hablaremos sobre eso en esta tarde, sosteniendo a los débiles. Y vamos a contestar la pregunta, ¿qué debemos hacer los cristianos para sostener a los débiles? Entendiendo aquí que nos estamos refiriendo a los cristianos, hermanos, que están recién convertidos. Así que hablemos aquí, hermanos, entonces, de 4 cosas, hermanos, que debemos hacer. La primera de ellas, hermanos, es que debemos de tener comunión con ellos. Debemos de tener comunión con los hermanos. Fíjese esto, hermano. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, el apóstol Pedro dice algo que quisiera que considerara usted y yo en esta tarde.
Dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice primero. Pedro está hablando aquí de cómo las personas habían purificado su alma. Estos cristianos a los que Pedro les escribe se habían bautizado, habían purificado su alma habiendo obedecido el Evangelio, la verdad, la palabra de Dios. Y lo hicieron mediante el Espíritu, porque el Espíritu, por medio de su revelación, enseñó lo que se tiene que hacer para llegar a ser cristianos. Pero noten luego lo que dice el texto: para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Que uno de los propósitos por los cuales ellos fueron bautizados, uno de los propósitos para los que ellos fueron convertidos o purificados, es para que empezaran a tener amor fraternal unos con otros. La palabra fraternal, hermanos, viene de la palabra hermano, o está relacionado con la palabra hermano. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que ellos se habían convertido para que empezaran a disfrutar del amor fraternal. Cuando nosotros como cristianos, hermanos, recibimos a alguien aquí y le damos la bienvenida porque se ha bautizado, ese es el primer paso que se da para empezar a demostrarle nuestro amor fraternal a esos nuevos cristianos. Pero muchos de nosotros nos quedamos solamente con eso y pensamos que eso es lo único que tenemos que hacer. Y la verdad es que no. Si queremos sostener a estos nuevos cristianos, hermano, es fundamental que nosotros empecemos a tener comunión con ellos, que empiece a darse esa relación de familia, de hermandad que debe distinguir al pueblo de Dios. Que no le llamemos, hermanos, solamente hermano, porque así dice la Biblia que se llamaban los cristianos unos a otros, hermanos, sino que le llamemos hermano o hermana porque en realidad eso sentimos por él. Y eso estamos haciendo con él, es decir, estamos en esa relación de hermandad con él. Por lo tanto, hermanos, el propósito de haber purificado sus almas para estos era para que ellos, hermanos, recibieran ese amor fraternal de parte de la iglesia. Por eso es que en la segunda y última parte del versículo dice: amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, debería de haber esa relación, no solamente el deseo de los nuevos cristianos de ser partícipes del amor fraternal, sino también la responsabilidad de los cristianos viejos de participar con ellos en ese amor fraternal. Ahora, tenemos ejemplos maravillosos en la Escritura, hermanos, respecto a esa comunión que debe haber entre los hijos de Dios. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, hermanos. El Señor, hermanos, cuando estuvo en la tierra y estuvo predicando el Evangelio, si una de las cosas se le distingue a él, o una de las cosas por las que se le distingue al Señor, es por el contacto permanente que él está teniendo con las personas. Jesús, hermanos, no fue un monje que se aisló en una montaña y tomó a 12 discípulos y allá en la montaña los capacitó. Jesús no fue así. Jesús no se alejó de la gente. Jesús no estuvo fuera o lejos de las personas. Jesús estuvo conviviendo constantemente con las personas, especialmente con aquellas que más necesitaban de su compasión y de su perdón. Por eso es que lo vemos de repente siendo acusado por los fariseos, siendo acusados por los líderes religiosos judíos de comer con los pecadores, o de convivir con las mujeres que no tenían buena reputación, o, hermanos, de estar relacionándose con las personas de condición más humilde. Pues es que el Señor sabía que eso es lo que él necesitaba hacer, ¿sí? Para que realmente, hermanos, esas personas pudieran sentir su amor, pudieran sentir su ternura, su misericordia. No podríamos imaginar al Señor Jesucristo, hermano, aislado de las personas. Bueno, eso lo tenemos que aprender nosotros con los nuevos cristianos. Hay que estar cerca de ellos. Hay que convivir con ellos, hay que platicar con ellos, hay que acercarnos a ellos, porque la comunión con ellos, el que ellos puedan sentir que aquí se trata de ser una familia en Cristo, hermanos, eso les va a ayudar a ellos a mantenerse en el camino, a que su fe no decaiga,
Un ejemplo maravilloso que tenemos también, hermanos, es lo que hicieron aquellos primeros cristianos de Jerusalén. En Hechos capítulo 12 nos dice que después de que alrededor de 3,000 personas obedecieron lo que Pedro les dijo que tenían que hacer para que Dios perdonara sus pecados, aquellos 3,000 personas, dice en el verso 42 de Hechos 2, lo que empezaron a hacer. Y note cómo dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ellos estaban escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Además dice que tenían comunión unos con otros. También dice que partían el pan y que hacían oraciones. ¿Sí? La doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones son 3 cosas que tienen que ver con la adoración. En otras palabras, aquellos primeros cristianos estaban adorando a Dios. Pero note que en medio de estos 3 actos de adoración se menciona una parte fundamental. Tenían comunión unos con otros. Ahí está el amor fraternal. Por eso es que Pedro dice que aquellos habían purificado su alma para el amor fraternal no fingido. Porque lo primero que empieza a haber entre estos primeros cristianos es comunión entre ellos. ¿Sí? ¿Cuántos nuevos cristianos tenemos ahora entre nosotros? Bueno, según mis cuentas, exceptuando a la chinita, que es de allá de la Alianza, pero todos los demás, hermanos, son como 11. Son alrededor de 11 nuevos cristianos que hay aquí. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que hay uno de ellos que no está viniendo? ¿Quién se ha dado cuenta, a excepción del hermano Horacio, que hay uno de ellos que no está viniendo? Levante la mano el que sepa quién no está viniendo. Yo sé que hermana Silvia sabe, hermano Toño sabe, hermana Carmen sabe, Horacio sabe, pero ¿qué de los demás? ¿Qué de los demás? Bueno, eso demuestra que tanto interés le estamos poniendo a los nuevos cristianos. Hay un hermano que no está viniendo. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, el ejemplo lo tenemos aquí. Ahora, note lo demás que dice aquí que hacían estos primeros cristianos. Cuando dice que tenían comunión unos con otros, en los versos siguientes se empieza a decir cómo se manifestaba esa comunión. Mire, por ejemplo, en el verso 44 dice que ellos estaban juntos, procuraban estar unidos el uno con el otro y tenían en común todas las cosas. En el 46 dice que perseveraban unánimes en unidad, cada día en el templo. Es decir, que estaban reuniéndose constantemente ellos como uno solo. Luego dice que también comían juntos. El comer juntos, hermanos, es un gran momento. Es un gran momento que se da, hermanos, entre la hermandad para poder compartir unos con otros y tener comunión unos con otros. La comida o lo que vaya a comer es el pretexto. Lo que importa realmente es el momento de acercamiento que hay cuando podemos sentarnos en una mesa y platicar los unos con los otros. Ellos comían juntos, de tal manera que dice la siguiente parte del verso 46 que había alegría en ellos. Había además sencillez de corazón, es decir, sinceridad. Indica, hermanos, que había un gran gozo y una gran bienvenida sin hipocresía en los hogares de cada uno de ellos, de los unos hacia los otros. Todo esto no tiene otro significado, hermanos, más que la comunión que había entre ellos. La comunión que había entre ellos. Hermanos, según Efesios capítulo 2 y verso 19, el apóstol Pablo dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esos nuevos cristianos ahora son miembros de la familia de Dios. Hay varias formas, hermanos, en las que podemos empezar a tener comunión con estos nuevos hermanos para que su fe no decaiga. Esté listo primero que nada, hermano. Esté listo para ayudarles si es que necesitan algo. Visítelos en la medida que usted y ellos puedan. Acérquese con ellos mostrándoles su amistad. Platique con ellos. Interésense en las cosas de ellos. Pregúntenles cómo están. Pregúntenles en qué trabajan. O si no trabajan. Haga un análisis de él. No porque quiera saber cosas para después andar chismeando y diciendo el hermano este es este y el otro. No. Sino porque usted quiere saber cuál es la condición en la que está su hermano para que si usted puede hacer algo por él, lo haga. Bueno,
Así que hágalo, hermano. En una palabra, hágalo sentir como su hermano en Cristo. Y como que ha venido a ser parte de una gran familia, la familia de Dios. Y no espere que solamente lo haga yo, no espere que solamente lo haga el hermano Horacio, solamente lo hagan el hermano Antonio o el hermano Ezequiel. No esperemos eso, hermano. Eso en realidad es un trabajo de todos. Y aquí hay hermanos que tienen una capacidad tremenda para eso. Aquí hay hermanos que se les da fácil el poder acercarse a los hermanos y platicar con ellos. Hermanos, aprovechen sus talentos que Dios les ha dado. Arrímense a ellos. Traten de tener comunión con ellos. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, hermanos. ¿Qué otra cosa podemos hacer, hermanos, para sostener a estos nuevos cristianos? Bueno, hermanos, también debemos no solamente tener comunión con ellos, debemos convertirnos en sus maestros. ¿Sí? Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 28, verso 20, después de que en el verso 18 dice, y Jesús se les acercó diciendo, he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 20 termina diciendo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Jesús le dice a los discípulos, hermano, que cuando ellos hagan nuevos discípulos, después de que los bautizan, tienen que seguirlos enseñando. Hay que enseñarlos. Hay que enseñarles todo el consejo de Dios. La misma Biblia describe a los nuevos cristianos como niños en Cristo, como bebés en Cristo, que necesitan de un alimento especial y de un cuidado especial, de un trato especial para que puedan crecer, puedan madurar. Bueno, eso, hermanos, nosotros, la iglesia, somos mandados a enseñar a nuestros nuevos hermanos. ¿Sí? Fíjese, hermano, Jesús, nuestro Señor, también nos dejó ese ejemplo. Cristo, hermano, iba de lugar en lugar e iba con la idea de predicar y de enseñar el evangelio a las personas. Jesús no solamente se conformó con estar delante de un público y predicarle a aquel público. Él iba inclusive a las casas de las personas, o las personas venían a donde él estaba pasando ese tiempo en alguna aldea, y ahí Jesús personalmente les enseñaba. Muchos de los relatos que tenemos del Evangelio, Jesús habla personalmente con la gente y le está enseñando personalmente a la gente. Particularmente en Mateo capítulo 5, dice que cuando vio la multitud, subió a un monte y fueron tras él sus discípulos y se sentó y les enseñaba. Había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús y, hermanos, él sabía que necesitaba quien le ayudara a hacer el trabajo de enseñar a esa gente. Por eso tomó a sus discípulos, se fue a la montaña y ahí, hermanos, a ellos les enseñó lo que conocemos como, o que está registrado en Mateo capítulo 5 al capítulo 7 como el Sermón del Monte. Jesús entendía que había que enseñarle a la gente las cosas que están relacionadas con la iglesia. Nuestros nuevos hermanos apenas saben los rudimentos, hermano. Apenas saben las bases. Apenas han entendido su necesidad de Dios. Han entendido lo que Cristo hizo por ellos. Y han entendido que necesitaban ser bautizados para que el Señor les perdonara sus pecados. Eso ellos lo han entendido perfectamente. Pero hay muchas cosas en relación con la iglesia que ellos desconocen. ¿Quién se los va a enseñar? Entiendo perfectamente que mi hermano Horacio y yo tenemos una gran responsabilidad en ello. Tenemos que enseñarles porque para eso somos evangelistas. Pero, mi hermano, mi hermana, ¿usted no está fuera de esa responsabilidad? ¿Qué le parece si cuando usted está tratando de tener comunión con ellos y visita a algún hermano, llévese su Biblia y lea un pasaje? Y explíquele un poco de ese pasaje. Si se trata de una hermana en Cristo y usted va a mi hermana, usted puede enseñarle a ella como mujer. ¿Sí? Así que, hermanos, debemos de ser maestros para ellos, porque al salir del bautismo, ellos son niños en Cristo. Y la iglesia, hermanos, debe velar por el desarrollo de esos nuevos cristianos. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Bueno, según Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2, el apóstol Pedro dice, busquen 1 Pedro capítulo 2, verso 1 y 2, que debemos desechar toda malicia, toda hipocresía, todo engaño, todas las distracciones.
Y luego dice, y deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que va a hacer que nuestros hermanos maduren es la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Son las Escrituras. Son las enseñanzas del Evangelio. Son las enseñanzas puras de nuestro Señor Jesucristo lo que los va a ayudar a madurar. Pero es cierto que ellos tienen una responsabilidad personal de estudiar la Escritura, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad de enseñarlos. Así que, hermanos, no solamente tengamos comunión con ellos, también, hermanos, empecemos a enseñarles a ellos las cosas que les van a llevar a la madurez. Así que entonces, hermanos, seamos maestros. Ahora, una tercera cosa también. No solo vamos a sostener a los nuevos cristianos, hermanos, teniendo comunión con ellos, estando cerca de ellos, sino también siendo maestros por ellos. Hay que enseñarles la Escritura, pero algo fundamental también, hermanos, la manera de sostenerlos a ellos es dándoles un buen ejemplo. Hay que darles un buen ejemplo, ¿sí? Porque, fíjese esto, hermano, puede ser que nosotros nos acerquemos a ellos. Puede ser que Horacio los enseñe perfectamente en cuanto a la Escritura. Pero si lo que Horacio les enseña, ellos vienen aquí y ven que nosotros hacemos lo contrario, en realidad no va a servir de mucho lo que Horacio les enseña. ¿Sí? Hermanos, porque el ejemplo nuestro es fundamental para el desarrollo de ellos. Si nosotros no damos un buen ejemplo de cristianos, ellos no serán buenos cristianos. Ellos van a copiar nuestro ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué cree que Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo? 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Porque él sabía que él estaba haciendo lo correcto delante del Señor, por lo tanto ellos podían imitarlo a él, porque él sabe que él está imitando al Señor. Él primero está imitando al Señor para que después los demás lo imiten a él. Porque el escritor a los hebreos manda a los cristianos que recuerden a aquellos ancianos o pastores que les hablaron la palabra, que vean cuál fue el resultado de su fe y que los imiten. Porque el escritor a los hebreos sabía que estos habían dejado un buen ejemplo para estos cristianos, el cual ellos podían imitar. Una pregunta que yo en lo personal debo de hacerme es, ¿estoy siendo yo un buen ejemplo para esos nuevos cristianos? ¿Hay algo digno en mí que ellos imiten o no? Fíjese esto, hermano. En 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 12, Pablo, hermano, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y empieza a decir en las cosas que tiene que ser ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Lo que está diciendo Pablo ahí es que Timoteo no debería de poner como excusa que era un joven. Nadie tenga en poco tu juventud. Lo que Pablo quería es que Timoteo fuera un ejemplo de cristiano, para que los demás siguieran su modelo. ¿Sí? Él, hermanos, debería de comportarse a la altura de lo que es ser cristiano. Nosotros también, hermano. Quita del nombre de Timoteo ahí y pongamos el nuestro. Y veamos lo que Pablo nos diría. Que seamos ejemplo de los creyentes. Primero dice en palabra. ¿Qué hablamos, hermanos? ¿Y cómo hablamos? La forma de hablar que tengamos, esa va a ser imitada por nuestros hermanos. ¿Sí? La actitud que tomemos, hermanos, hacia otros hermanos y la manera como hablemos de otros hermanos, eso va a ser la forma que ellos van a copiar. En conducta, hermanos, esta debe ser congruente con la forma de vida cristiana. En amor, es decir, en mostrarnos el amor fraternal los unos a los otros. En espíritu habla de nuestra actitud en la iglesia y hacia la iglesia. En fe habla de ser ejemplo de fidelidad, de fortaleza, de devoción a Dios. En pureza habla de ser ejemplo en la forma de vida santa, pura y consagrada hacia Cristo. ¿Podemos ser ejemplo de todo eso? Bueno, eso es lo que debemos ser.
¿Sí? Pero si nosotros decimos, hermano, que debemos de estar consagrados a Dios, pero no venimos a las reuniones, en realidad eso no está diciendo que seamos consagrados a Dios. Los nuevos cristianos verán que yo no estoy en realidad siendo fiel a las reuniones, y ellos van a pensar que eso es lo normal. O si me ven que yo llego tarde, pues ellos también van a llegar tarde porque van a decir eso es lo normal, porque ellos están siguiendo ese ejemplo. Pero si por el contrario, esos nuevos cristianos ven tu fidelidad, ven tu ejemplo de llegar temprano, ven tu ejemplo de cómo tratas a los demás hermanos, ven tu ejemplo de dedicación, ven tu ejemplo de querer trabajar para Dios, ellos van a seguir ese ejemplo. Yo les he dado a muchas personas este ejemplo, hermanos, valiendo la redundancia, ¿sí? El ejemplo de San Bernabé. Tal vez ahora no hay mucho de eso, pero antes, hermanos, los nuevos cristianos, una de las primeras preguntas que le hacían al hermano Ezequiel o a mí era: ¿cuándo me va a tocar ir a Higueras? ¿O cuándo me va a tocar ir aquí o allá? ¿Te acuerdas, hermano Ezequiel? De hecho, hace rato me estaba acordando de una hermana que se enojaba porque no la ponía para dar clases, ¿sí? Y hermanos, ¿por qué? Porque esos nuevos cristianos empezaban a venir a la reunión y empezaban a ver cómo los cristianos aquí estaban trabajando. Así que cuando ellos venían a Cristo, ellos sabían que en algún momento les iba a tocar ir a un lugar de estos. Así que estaban esperando que les tocara y querían algunos de ellos que les tocara. Algunos lo preguntaban porque tenían miedo que los íbamos a poner a enseñar, aunque realmente no lo íbamos a hacer. Pero en realidad la mayoría era porque deseaban hacer eso. Pero que necesitamos volver a ese punto, hermanos. Necesitamos volver a ese punto donde nosotros seamos un ejemplo de trabajo para los nuevos cristianos que están viniendo aquí. No solo nuestros nuevos convertidos, también tenemos hermanos que han estado poniendo su membresía aquí. ¿Qué ejemplo le estamos dando a Samantha y a Edgar? O a nuestro hermano Magdaleno y a Judith. ¿Qué ejemplo le estamos poniendo? Ellos son nuevos, bueno, Samantha es prácticamente de aquí, pero Edgar es nuevo aquí. ¿Qué ejemplo vamos a ponerles a ellos? ¿Sí? Así que, hermanos, el ejemplo va a ayudar a esos nuevos cristianos. Los va a ayudar a madurar, los va a ayudar a crecer. Así que, hermanos, hagamos eso. La última cosa que le quiero decir, porque ya se me acabó el tiempo. También debemos aprender a ser pacientes con ellos. ¿Sí? Así que, hermanos, tengamos comunión con ellos, enseñémosles, seamos ejemplo para ellos, pero también seamos pacientes. En 1 Tesalonicenses 5:14, el pasaje que leímos al principio, Pablo termina diciendo: y sea que seáis pacientes para con todos. Eso incluye a los nuevos cristianos. Ser pacientes, hermanos, no significa que vamos a consecuentar el pecado, pero sí significa que debemos entender que ellos están empezando en un proceso de crecimiento y de madurez. Que no me puedes exigir lo mismo a mí que a ellos. A mí exígeme todo lo que quieras, porque uno ya es viejo en la iglesia. Pero un hermano recién convertido hay cosas que no le podemos exigir, porque apenas está en ese proceso de aprendizaje y de mejora en su vida. Por lo tanto, debemos de también ser pacientes con ellos, ser compasivos con ellos, entender que hay una forma de vida que vienen arrastrando, que ellos tienen que sepultar, hay un viejo hombre del que se tienen que deshacer, hay una forma de pensar que hay que cambiar, hay una forma nueva en la que ellos tienen que empezar a pensar, hay que haber una renovación en su corazón, algo que no va a ocurrir desde el día que salen de las aguas del bautismo. No va a ocurrir eso. Lo único que ocurre en el bautismo es que el Señor perdona los pecados pasados, pero eso es lo que dice Pedro, que es la aspiración a una buena conciencia hacia Dios, pero no quita la inmundicia de la carne. La persona sigue siendo carne, y si está habituada a hacer cosas que a Dios no le agradan, bueno, es probable que ella siga teniendo ese mismo deseo. Por lo tanto, hay que ser pacientes y hay que ayudarles. Hay que ayudarles a ese crecimiento y desarrollo, pero siendo pacientes, no esperando que de la noche a la mañana, hermanos, ya sean super cristianos, ¿verdad? Va a ser imposible. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos contribuir mucho a que los nuevos cristianos, hermanos, permanezcan en la fe.
Usted en algún momento dado, yo en algún momento dado, todos los que estamos aquí, en algún momento dado fuimos niños en Cristo. En algún momento empezamos nuestra relación con el Señor. Y estoy seguro que si usted y yo analizamos nuestra vida, vamos a encontrar estas 4 cosas que pasaron con nosotros y que nos han ayudado a que estemos aquí. Alguien empezó a tener una comunión muy cercana con nosotros. Alguien nos empezó a enseñar el Evangelio. Alguien también, hermanos, empezó a ser nuestro ejemplo a seguir. Y alguien también fue muy paciente con nosotros. Así que si hacemos esas 4 cosas, mis hermanos, vamos a ayudar a los nuevos cristianos. ¿Qué le parece si dejamos una tarea? La tarea va a ser que nos aprendamos los nombres con sus apellidos de nuestros nuevos hermanos en Cristo. No me tiene que tener ninguna tarea a mí, se la va a dar a Dios. Pero, hermano, propóngase que para la próxima semana usted conozca el nombre y apellido de cada hermano. Y no se vale que se los diga, es oración. ¿Ok? No se vale que se los diga. ¿Sí? Ni vale que le diga el nombre de su niña, hermano. ¿Ok? No vale. Sino que nosotros mismos nos acerquemos a ellos y le preguntemos a la hermana Lore, dígame su nombre completo. ¿Ok? Hagamos eso, hermanos. Ese es el inicio para empezar a tener esa comunión con ellos. Si hacemos eso, mis hermanos, bueno, dentro de poco, hermanos, esos nuevos cristianos dejarán de ser niños en Cristo, y empezarán, hermanos, un desarrollo, un crecimiento, y estarán fieles al Señor, y especialmente les estaremos ayudando a que salven su alma, a que lleguen al final de sus días fieles al Señor. Así que tenga comunión con ellos, enséñelos con la palabra de Dios, sea el mejor ejemplo que pueda para ellos y tenga la paciencia suficiente con ellos. Recuerde que el amor puede cubrir multitud de pecados y llevémosles así a la madurez en Cristo. Dios les bendiga, hermanos.